oportunidad para dar un golpe en la mesa. Bueno, yo siempre pienso que los partidos hay que ir de la misma manera, independientemente de lo que hayas hecho el día anterior, ¿no? Está claro que tenemos una racha que no habíamos pasado, pero que bueno, en el fútbol sí que es algo normal, con lo cual lo único que hay que hacer es buscar soluciones y pensar en positivo de que es un buen día para sacarlo adelante. El otro día se vio un Atleti que centró mucho, remató mucho, aunque no hubo suerte. Un poco es el camino en el que está incidiendo, me imagino, Garitano, ¿no? Yo soy sincero, yo creo que el otro día el equipo hizo suficiente para sacar el partido adelante. Está claro que partidos como Vigo pues no son lo que queremos porque buscamos otro tipo de cómo salen las cosas. Pero yo creo que tanto el día de Valencia como el día del pasado fin de semana el equipo hizo lo que tenía que hacer, no tuvimos acierto de cara a gol. Pero bueno, yo creo que, como he dicho antes, hay que ser positivo y saber que se están haciendo cosas bien. Curiosamente tenéis los mismos datos, es decir, 8 goles a favor, 5 en contra. No sé si te sorprende en ambos casos, más en uno que en otro. Siempre digo lo mismo, me preocupo de lo mío. Yo en lo mío puedo hacer que eso cambie, intento trabajar para que esas cosas cambien. Está claro que con esas comparativas puedes sacar cosas positivas y cosas negativas, pero como te digo, intento pensar en lo mío, que bastante tenemos como para pensar en otras cosas. Atlético de Madrid, imagino que lo verías ayer, está un poco diferente, le está costando acoplarse a los jugadores, me imagino que quizás entre comillas, digo, puede ser una cierta ventaja. Bueno, pasa, yo creo que esa historia la estoy escuchando en los últimos años siempre. Es un equipo que bueno, que quizá por los cambios le cuesta arrancar, costar arrancar entre comillas, porque si vemos cómo están es un poco hablar demasiado negativo para cómo están, pero es un equipo muy complicado, un equipo que nos va a exigir mucho, que independientemente que esté en mejor o peor momento va a ser un partido complicado. Pero vamos con la idea clara de lo que tenemos que hacer, estamos trabajando para, pues como digo siempre, para buscar los puntos fuertes nuestros e intentar sacarlo adelante. Raúl, con el paso del tiempo va desapareciendo esa primera sensación que tuviste cuando te enfrentaste por primera vez al Atlético de Madrid. Bueno, yo contra Osasuna llevo mucho tiempo también que me fui de allí y siempre tengo la sensación de jugar en una de las que han sido mi casa. Pues evidentemente me gusta poder ir allí, intentar hacer un buen partido para sacarlo adelante, pero está claro que los recuerdos siempre están y sobre todo cuando ha sido positivo, ¿no? Pues digo que tanto en Pamplona como allí siempre son sitios especiales, pero que lo que más quiero es ganar para estar contento después del partido. Supongo que uno de tus objetivos será mantener ese rol que estás teniendo de goleador, ¿no? De los que están ahora, entre los que están ahora en la plantilla, pues no sé si eres el tercero máximo goleador, ¿no? del Athletic. Es que siempre he dicho lo mismo, no me fijo tanto en los goles, ¿no? Creo que tengo que aportar al equipo, sé que esa parte es una de las que el equipo necesita pues porque todos tenemos que aportar. Pero me centro en ser, como dices, tener un rol importante dentro del grupo, de poder aportar no solo a nivel de goles, sino de trabajo defensivo, ofensivo, pues un poco todo lo que yo puedo dar. Pues siempre digo que el jugador tiene que estar al servicio del equipo y poner lo que tiene. Después de esta mala racha, entre comillas, de los últimos resultados, el Wanda y el Atlético de Madrid me parecen el mejor escenario y el mejor rival para intentar remontar el vuelo, aunque bueno, también hay que tener en cuenta que han jugado ayer y eso puede jugar a vuestro favor. Hablábamos lo mismo en la primera jornada de Liga. O sea, al final, siempre comento, vas donde toca, no se elige ni el momento, ni el rival, ni... Tenemos que ir allí, independientemente si hubiésemos ganado los partidos de antes, también iba a ser un partido complicado, con lo cual, con la mentalidad de sacarlo adelante como queremos siempre, ganar y tener esas buenas sensaciones que estamos buscando desde hace tiempo fuera de casa. ¿Del Atlético has visto en la etapa del Cholo, esta etapa que es larga ya, una evolución en su juego o más o menos está jugando ahora como cuando podías estar tú? No, a ver, ese es un tema que tiene que preocuparse ellos, ¿no? Yo está claro que veo los partidos porque, como he dicho antes, tengo amigos y me gusta verlos, pero es un trabajo de entrenador que él sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene que sacar rendimiento a su plantilla y no es algo que a mí me toque. Hola Raúl, es cierto que a todos los equipos les cuesta más jugar fuera que en casa, eso es una obviedad,
Pero bueno, en el caso del Atleti, por lo menos este año se está viendo que de una manera especial, ¿no? Que fuera os cuesta mucho. Le dais muchas vueltas. Tú personalmente has encontrado uno de los motivos por lo que puede suceder eso. ¿Por qué acusáis tanto el jugar fuera respecto a hacerlo en Samamés? Bueno, yo vueltas le doy a todo. Al final, sobre todo cuando las cosas no salen como uno quiere, al final nosotros, los que estamos dentro, trabajamos día a día, vemos muchas cosas que desde fuera no se ven. Y pues, está claro que cuando sales a hacer un partido fuera de casa y no sale con lo que has hablado, con las sensaciones que tenías antes del partido, pues te da un poco de, no sé cómo decirte, ¿no? De pena por no poder conseguirlo, pero nadie baja los brazos. Independientemente de que la cosa tarde en llegar o sea este finde, hay que pensar que los partidos de fuera son igual que en casa y que dar un pasito adelante, no hay mucho más. El año pasado estuvisteis cerca incluso de ganar el partido. Es un poquito la última referencia, evidentemente, que hay, y bueno, eso quiere decir que todo está abierto en cualquier campo y también en el Metropolitano, ¿no? Siempre. Si no piensas que tienes opciones de sacar un partido adelante, ya te digo que lo más probable es que no lo saques adelante, y por eso digo que el equipo está con confianza de saber que es un partido difícil, pero que tenemos que dar un paso más. Nosotros somos exigentes, sabemos que el día del Celta es ni mucho menos lo que queremos. Para ir a un estadio como es el Wanda hay que hacer, pues, como digo, todo es dar un poquito más, y a partir de ahí aparecen las opciones. Hay equipos que consiguen hacer una fortaleza de un 1-0 y evidentemente el Atlético de Madrid es uno de ellos, ¿no? Igual el principal exponente. Va a ser importante, en todos los partidos es importante comenzar a ponerte por delante del marcador, pero contra estos más, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es saber leer los momentos de partido. Está claro que cuando te pones por delante la situación cambia, pero otro día nosotros nos pusimos por delante y no supimos llevar esa ventaja, ¿no? Pero bueno, está claro que allí suelen ser partidos, como dices, cerrados. Y el año pasado fue un 3-2, pero siempre el partido está abierto. Importante hacer lo que sabemos, como digo siempre, no hay otra norma. Hola Raúl, llegáis en un momento parecido, te lo decían antes, desde dentro, no voy a decir que no escuchéis, que no leáis, se entiende cuando se dice el Atleti no está sacándolo, el Atlético de Madrid no está sacándolo, el otro día el Cholo decía el que quiera sumar conmigo, el que no, ¿todo eso lo entendéis desde dentro? Bueno, vivimos en esto, con lo cual yo sí te puedo decir que intento no leer nada, intento no abstraerme un poco de todo el entorno, porque siempre hay ciertos puntos que no son buenos, tanto cuando va bien como va mal. Pero bueno, hay que centrarse en lo que cada uno tiene. Nosotros, como te he dicho, estamos preocupados por el tema de intentar dar un paso adelante fuera de casa, por sacar mejores resultados. Evidentemente ellos, el run que dices que hay, al final llega porque lo ves en los partidos mismos, pero no hay que darle más importancia, tenemos que preocuparnos de lo nuestro y aprovechar lo que tenemos. Sobre la forma de jugar del Athletic, tú estás ahí detrás de delantero, a veces jugando de delantero, y esta es otra corriente. Iker por dentro, el Athletic tiene más fútbol, Iker por fuera tiene menos fútbol. Yo te pregunto, vienes de jugar con el Cholo, estás jugando aquí, la forma de Gaisca, ¿qué es tener más fútbol y menos fútbol? No sé si tú me lo puedes... Yo llevo 15 años adaptándome a lo que me piden, con lo cual siempre he dicho lo mismo. Yo creo que ningún jugador está por encima del equipo. Aquí cada uno tiene un papel, el míster... al que elige para jugar tiene que estar agradecido porque hay otros cuantos que no juegan, y a partir de ahí tienes que aportar lo que tienes. Cada uno, está claro que tenemos cada uno nuestra forma de jugar, nuestras cosas que podemos sacar mejor o peor, pero siempre hay que pensar en el grupo, y evidentemente es lo que pienso yo, ¿no? Cuando me toca me da igual donde me ponga, que como te he dicho hay mucha gente que no juega y bastante tenemos. Con el paso de los años has ido avanzando posiciones, últimamente casi de delantero. ¿Te sientes más cómodo, más cerca de la portería que donde se hace el fútbol? Yo siempre digo que de la línea para adentro es lo único que me preocupa. Estando dentro todo puede venir, pero no es un tema de comodidad, no es un tema de aportar. Yo siempre he dicho que cuando me siento que estoy aportando al grupo me siento válido, y es lo único que me importa, ¿no? El lugar no es independiente. Y la última por mi parte... no sé si te has ganado o justo o injustamente la fama de, joder, Raúl, qué pesado con el árbitro, fíjate. ¿Lo del VAR te coacciona algo? O sea, ¿te limitan algo o absolutamente nada? Parece que va a ser dramático lo del VAR, y al final es una herramienta más que ayuda a todo el mundo. Yo estoy a favor de esa herramienta siempre y cuando se agilice lo que es el fútbol, lo que estamos perdiendo un poco, ¿no? De esas pérdidas de tiempo que hay, pues bueno... Pero yo soy como soy, ya sabéis, yo soy una persona que habla mucho con los árbitros. Cuando no me han expulsado nunca será por algo. Una cosa es hablar y otra cosa es faltar el respeto. Pero no me arrepiento de nada, yo soy como soy, el que me conoce perfectamente sabe que hay una parte de dentro y otra de fuera. Pero como te digo, yo estoy contento de ser así, y el VAR tiene que seguir haciendo su trabajo, y creo que está siendo positivo.
Vale, chicos. Vamos. Venga. Gracias.